Bueno, buenos días a todos, bienvenidos al Ateneo de la Comisión de Publicaciones. Este Ateneo lo llamamos Entramando Ideas y la idea fundamental era reunirnos para presentar nuestras dos últimas publicaciones, una que se publicó en diciembre del año pasado, que se llama Paisajes Pulsionales, y otra que es Lo Materno, que acaba de ser publicada. Em, Ante todo, quiero presentarme. Mi nombre es Ileana Gotelf y estoy en representación de los 10 miembros de la Comisión de Publicaciones y de la revista Psicoanálisis. Los voy a nombrar a todos por orden alfabético. Componemos este grupo Soledad Cano, Ivana Carena, Maya Chousiño, Cristiana Coelho, Mariela Cubiló, Maggie Jacobs, Mariano Rupertuz, Silvia Sadov. Y nuestra directora, que está sentada aquí a mi lado, que es Graciela Andrés, que nos va a contar algo acerca de estas publicaciones y el trabajo que hacemos en la revista. Te voy a presentar a Graciela. Graciela es psicoanalista, miembro adherente de Abdeva, directora de la Comisión de Publicaciones, directora del comité editorial de la revista Psicoanálisis. En los últimos años, junto a Verónica Díaz, dicta el curso Una cartografía posible para recorrer el psicoanálisis a partir de las ideas de género, y participa del área migraciones. Graciela. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, para mí es un orgullo tener nuevamente un Ateneo que nos hable de la revista de la institución. Ustedes saben que la revista Psicoanálisis es la revista oficial de la institución. Desde 1979 se publica ininterrumpidamente y desde el 2016 se agregó en su versión digital. El desafío de tener una revista científica, de psicoanálisis, creativa y que se intente diferenciar o armar una diferencia con la cantidad de publicaciones en psicoanálisis que hay es todo un desafío. Es un desafío hermoso que muchos comités editoriales han tomado a lo largo de tantos años. Nosotros en esta oportunidad, como en una carrera de postas, también tomamos ese desafío en diciembre de 2020. A mí me gusta a veces contextualizar un poco, ¿no? Diciembre de 2020, yo busqué ayer un poco en Google, cuando entramos en pandemia, el 13 de marzo, el 19 de marzo del 2020, y el 24 de diciembre de 2020 teníamos la vacuna. Entonces pensé, bueno, que en ese momento tomamos la posta. Y a mí eso me gusta destacarlo porque fue todo un trabajo del comité editor durante estos 3 años, basado en una pasión y creo que también nos apasionó aprender, porque número tras número fuimos aprendiendo de lo que se trata ser editor de una revista, de esta institución. Nosotros somos psicoanalistas, entonces somos editores amateurs, de alguna manera, pero hemos aprendido tanto y yo creo que estamos hoy presentando 2 números de los 4 ya publicados en este tiempo, y a mí me parece que eso es importante destacar, el aprendizaje. Y por otro lado también lo complejo que es hoy hacer cosas con otros, y nosotros lo estamos haciendo, hacemos cosas con otros, sostener una actividad colectiva, por ahí un poco silenciosa porque nos reunimos cada 15 días y la cocina no es tan visibilizada por los demás, salvo cuando aparece la producción. Pero hacer con otros, tener proyectos colectivos, me parece que son tiempos donde son difíciles a veces de mantener, y el comité, estas 10 personas, 2 de ellas partieron a otras tareas y se incorporaron 2 nuevas, pero siempre 10 personas es un número importante para una tarea, como yo les decía, en la cual hemos ido aprendiendo mucho. Yo creo que hoy todos aprendimos un montón de edición, y eso es algo que queda en nosotros, ¿no? Yo quiero destacar esto bastante del trabajo colectivo. La revista ha tratado de tomar un poco a la manera de un radar las preocupaciones e intereses del psicoanálisis, o más bien hacerle preguntas al psicoanálisis. ¿Qué nos podés decir, psicoanálisis, de la amistad? ¿Qué nos podés decir de lo materno? Me parece que es convocarla a preguntas que intentan a veces ampliar un poquito más el territorio en el cual nos movemos con tanta comodidad. Y ese fue el desafío de los 4 números. Paisajes Pulsionales fue publicada muy sobre el final del año pasado, entonces
tomamos esta oportunidad, esta invitación al Ateneo para trabajar paisajes pulsionales junto con Lo Materno, que hace pocas semanas la publicamos, ¿no? Como yo les decía, me parece que lo colectivo es el comité, básicamente, pero también todos los que están en torno a la revista. En principio, los escritores, algunos que toman la posta de nuestra invitación para escribir, otros que acercan trabajos arbitrados y que pasan por el proceso de arbitraje. Ustedes saben que la revista tiene trabajos arbitrados y tenemos que cumplir con ciertas condiciones y los autores están dispuestos a eso. También hemos trabajado bastante más la relación con el autor. Entonces les proponemos cambios, les proponemos modificaciones, no es que solicitamos un trabajo y después no tenemos más comunicación. Los lectores que han estado siempre en nuestra mente, es una revista que también está hecha para lectores. ¿Por qué está hecha para lectores? Porque pensamos qué les puede interesar, qué formato les puede ser más accesible, qué les puede gustar más, qué les va a dar ganas de tenerlos en sus manos. O sea que el lector está en nuestro pensamiento. Tal es así que el año pasado hicimos un Ateneo que era sobre leer y escribir en psicoanálisis. Así que también lo teníamos. Los árbitros, que en su mayoría siempre reciben gustosos los trabajos arbitrados, los evalúan, nos mandan sus opiniones, y algunos traductores que hemos tenido de la misma institución, que han traducido desde el francés y desde el inglés, colaborando mucho con la tarea de la revista. Por último, también me quería dedicar un poco al tema del arte de tapa, que me gustaría destacar que no buscamos ilustrar el contenido, sino que el arte de tapa o la imagen de tapa es una imagen en sí misma, que es en otro lenguaje un contenido que aporta al contenido de la revista teórico, ¿no? Todas las tapas son de argentinos, de la franja 30-60, tenemos pintura, fotografía, así que es arte contemporáneo, todos artistas de más o menor nivel, pero todos que han pasado por muestras y son de cierto renombre. Así que le han aportado de esta manera sentido, más sentido a la revista, ¿no? Así que le quiero agradecer a todos por el apoyo y sobre todo gracias al comité y bueno, y bienvenidos a este Ateneo para seguir pensando sobre la revista. Gracias, gracias, Carmen. Muchas gracias, Graciela. ¿Puedo agregar algo? Dale. Me parece que también durante nuestra gestión lo que pudimos hacer es renovar la web de la revista, que fue un trabajo muy intenso, realizado durante el año 21-22, que quedó muy linda, pero también que tenemos mucha pasión por el libro, por eso seguimos editando en papel. Hacemos ese esfuerzo mancomunado para que así sea. Antes de seguir, quiero agradecer especialmente a Adrián Hernández, que es nuestro bibliotecario y que es nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda, porque la verdad es que nos ayuda muchísimo en muchísimos aspectos, no solo en la edición específica que la hace él, sino en todo lo que es el circuito de trabajos arbitrados y comunicación con los autores, y es más, nos guía y siempre es el que le toca educar a la comisión que sigue, nos educa también. Así que gracias, Adrián. Bueno, vamos a continuar con una conversación. Hemos invitado a conversar a dos autoras, uno del número de paisajes pulsionales y otro del número de Lo Materno. Ellas son Regine Prat y Mónica Cardenal. Las voy a presentar. Regine en este momento está en Francia, con lo cual está por Zoom. Mónica está aquí a nuestro lado. Voy a leer los currículums y voy a hacer una pregunta disparadora para que ellas puedan conversar. Regine Prat es psicóloga, psicoanalista, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de París y psicoanalista de niños, miembro del Grupo de Estudio e Investigaciones Psicoanalíticas para el Desarrollo del Niño y del Bebé, y formadora de la observación de bebés en el método de Sterbeek. Docente de seminarios de la SPP y es autora del artículo Un nuevo paisaje pulsional, TAC-Pulsión. Y Mónica Cardenal, de la casa, analista didacta, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, profesora asociada del posgrado de Psicología y Psiquiatría Infanto-Juvenil del Instituto Universitario del Hospital Italiano, coordinadora del Seminario de Observación de Bebés, también del modelo Tavistock en dicho hospital.
chair del comité de IPA dedicado a la asistencia psicoanalítica en crisis y emergencias, consultora del Comité de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes de la IPA. Desde hace 15 años es supervisora y asesora académica del trabajo llevado adelante por educadores con niños y niñas de la calle y jóvenes refugiados en Puebla, México. Bueno, es autora de varios artículos, perdón, no estoy leyendo, es coeditora y coautora de libros, Territorios Postkleinianos, una actualización de la tarea psicoanalítica de Editorial Teseo, y The Infinite Infantile and the Psychoanalysis Task de Routledge. Autora del artículo Lo materno. Bueno, ambas autoras hemos tenido algunas conversaciones, ambas autoras tienen mucha experiencia en la observación de bebés, y en tal sentido me parece que una pregunta disparadora es, ¿cómo piensan ustedes que lo materno como función juega en estos primerísimos momentos de la vida de un ser? ¿Sí? Bueno, en principio, gracias a la revista Psicoanálisis de Abdeva por la invitación. Espero que la conversación que tengamos hoy con Regine Prat sea un buen estímulo para la compra de las dos revistas. Ese es parte de nuestro objetivo. Y yo daría la palabra, si les parece, primero a nuestra invitada, ¿no? Regine. Regine, podés desmutearte y conversar. Estás muteada, Regine. El micrófono. Eso es la técnica. Me siento sola, ¿eh? Me siento muy sola. Al revés del mundo, en verano y todos están en invierno. Bien, muchas gracias de esta invitación. Me siento sola técnicamente ahora y vamos a ver si me puedo sentir sola también en un punto de vista teórico, porque la propuesta que he hecho es una propuesta muy nueva y original, y por este momento estoy sola con esta idea de taxonomía, que me parece muy interesante. Una cosa más que podría decir después de nuestras discusiones, me parece importante en mi trayecto tener la idea que yo no, mi punto mi propio enfoque en mi evolución no es desde el bebé y del materno. Yo llegué al bebé a partir de la psiquiatría y de la enfermedad, y con la pregunta, ¿cómo es posible ser tan enfermo? ¿Cómo es posible? Y es con esta pregunta que encontré Geneviève Vague y todo el movimiento de la observación. Y pues el nivel, aquí nos juntamos, el nivel de la relación madre-bebé es el empiezo de la vida psíquica y es el empiezo del tratamiento que hacemos como psicoanalistas. Bueno, la pregunta me lleva quizás a el comienzo, ¿no? Espero poder conversar con Regine. Solamente son comentarios para empezar la conversación, ¿eh? Pero tengo que hacer referencia a mi trabajo porque la verdad que fue todo un desafío conceptualizar lo materno. Creo que esto también lo comenté con las editoras en su momento. ¿Cómo pensar lo materno que al mismo tiempo es un tema en el psicoanálisis? Es uno de los temas más importantes del psicoanálisis y se juega y lo experimentamos en la transferencia, que es otro tema que quizás luego podemos discutir con los que están acompañándonos.
¿Qué brinda el observar bebés? Que es una parte de mi formación también, no es toda, es una parte, pero una parte muy importante. Creo que comencé a observar bebés primero en el italiano, era condición de mi formación en los años 80, pero fue desde ahí donde se despertó mi vocación analítica, fue observando bebés, lo que hizo que después yo me dedicara al psicoanálisis. Pero quizás la observación de bebés y el campo de la transferencia nos permite acercarnos a cierta experiencia de lo materno. Winnicott decía, no hay bebé sin madre, ¿no? Entonces es casi imposible pensar lo materno o escribir sobre lo materno sin recurrir a los estados mentales del bebé, sin hacer referencia a los estados mentales del bebé. A mí me gusta mucho, es interesante lo que Regine comenta sobre su práctica, más vinculada quizás a la psiquiatría y a la psicopatología en sus intereses. Y en mi caso, siempre me gustó tratar de estar cerca de cómo es el mundo emocional de un bebé y en todo caso los aspectos infantiles, cómo se manifiestan los aspectos infantiles inconscientes cuando trabajamos con los pacientes. Entonces, lo que permiten los bebés y los niños pequeños fuera de nuestros consultorios es acercarnos a su forma de construir el mundo, de construir los vínculos y de fantasear y manifestar sus ansiedades y sus defensas, donde lo materno pasa a ser vital para ese funcionamiento psíquico. Puedo intervenir ahora. Es que a este momento la pregunta, y claro que estoy de acuerdo contigo con la pregunta de la vida emocional, pero lo que es el enfoque, un paso más, es cómo empieza, cómo eso va a empezar. Y claro que es el trayecto que hemos hecho desde el adulto al niño, del niño al bebé, y ahora del bebé a lo que pasa en lo prenatal. Y eso me parece que es una nueva, no sé cómo se puede decir en español, distribución ¿cómo se dice? Necesito ayuda para la distribución de cuando juguemos cartas, ¿cómo se dicen cartas? Sí, juego de cartas. Es una nueva distribución. Tenemos que pensar de nuevo todo lo que hemos pensado primero, lo que pasa en el bebé, lo que pasa en la relación, desde este punto de qué forma tiene de qué manera empieza la vida emocional en la vida prenatal. Y que eso es una pregunta muy vertiginosa, se dice vertiginosa, porque llegamos a pensar que no hay, desde el empiezo de la vida, hay un conjunto mente y soma. No hay separación. Los dos se van a desarrollar en el mismo tiempo. Y pues, ¿qué van a ser las consecuencias de eso? Y me parece que particularmente con lo materno que tú has desarrollado, me parece que esta idea, que la primera pulsión, para resumir, que la primera pulsión es una pulsión táctil. Lo que llamo pulsión es esto, la pulsión táctil primera, antes de la pulsión sexual, antes que puede ser sexual, es primero táctil. Y eso me parece tener consecuencias muy importantes y nos permitir entender la clínica madre-bebé y la capacidad de la psíquica de una mujer de convertirse en una madre. Y así lo podemos entender como una regresión muy profunda a algo esencial, es decir, la capacidad de ser en contacto. Yo estoy hablando contacto
sentándome sola a 10.000 kilómetros. Pero con esta distancia también podemos experimentar emocionalmente de ser en contacto. Y es lo que pasa con una madre o un bebé. Vienen los dos de planetas muy diferentes y van a ser juntos. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Y cómo vamos a ayudarles en situaciones terapéuticas? Eso. Y me parece que eso es una luz que nos permite entender eso, de esta especificidad de la parentalidad, de la maternalidad particularmente. Ujú. Bueno, yo creo que es interesante, bueno, primero que no te sientas sola, ¿no? Que estamos todos contigo, los que están online también, pero creo que es interesante que vos después puedas comentar más sobre este nuevo tipo de contacto que vos propones como forma de acercamiento al objeto que está más allá de lo sexual o lo destructivo, ¿no? Yo quería agregar, siguiendo tu línea, y quizás para también que hablemos, porque es un tema que a mí me interesa especialmente y referido a lo prenatal, eh, ¿cuál es el conocimiento que el bebé trae? ¿No? Mm, Nosotros tenemos autores como Manny Carr, que hace muchos, muchos años no. atrás decía que el ser humano nace con cantidad de conocimientos, incluso sobre la vida, sobre la sexualidad, sobre la muerte. Sabemos los desarrollos de Bion sobre esto, sabemos las hipótesis de Melanie Klein sobre que ella no podía comprobar lo que pasaba in útero, pero estaba segura que ya había algún tipo de vínculo, de relación interna con el objeto. Entonces, creo que lo que podríamos coincidir las dos, pero vos luego lo dirás, es que el bebé in útero tiene un conocimiento plenamente sensorial, ¿verdad?, del objeto. Por supuesto que hoy está comprobado esto por cantidad, no solamente de estudios ecográficos, sino también la neurociencia ha desarrollado mucho de esto, que el psicoanálisis ya venía destacando. Nosotros tenemos autores como Meltzer, que a mí me gusta muchísimo, donde dice que todo lo que el bebé capta de los ritmos de la madre, que no es solamente el ritmo de transcurrir sanguíneo, sino cómo la madre se mueve, por ejemplo. No es lo mismo una madre psicoanalista sentada frente a su paciente muchas horas en el día, ¿no? Con un ambiente que puede ser relativamente calmo, con pocas voces, que una madre operaria que está en una gran fábrica rodeada de muchos ruidos, ¿verdad? La rapidez del cuerpo, cómo la madre baila de alguna manera, cómo la madre se mueve. Este tipo de ritmo va a ser básico, dice Meltzer, para el conocimiento del objeto y incluso clave para el desarrollo del lenguaje, para lo que luego va a ser la gramática más profunda del lenguaje, ¿no? Como si esta danza, este movimiento, eh, este conocimiento sobre el objeto va a ser clave en el desarrollo, por supuesto, posterior con el contacto con el objeto, porque si hay algo, yo creo que vos en tu artículo mencionas a Piontelli, yo la he leído y me gusta mucho, lo que ya son artículos realmente para recomendar, así como Romana Negri. Yo hace unos pocos años estuve con ella en una conferencia de Infant Observation en Italia. Ella hacía estudios ecográficos y lo supervisaba Meltzer. Y es muy interesante qué pasa con ese conocimiento cuando el bebé contacta con el objeto, ¿no? Cuando sale del útero y contacta con el objeto. Porque incluso nosotros podíamos pensar que alguna idea de interioridad el bebé tiene, porque ha estado dentro de algo, ¿no? Y sale. Eh, Menciono esto porque después la idea de interioridad para mí, que es la que va a favorecer los procesos introyectivos, es clave tanto para el conocimiento del self como el conocimiento del objeto, ¿no? Vamos a ver cómo esto influye en lo que es lo materno para el bebé. Un sentido también, o sea, los ritmos por un lado, el baile, el, el movimiento,
Y por el otro lado, esto que tiene que ver con la capacidad del bebé de tener idea de que hay un objeto que lo tiene dentro de su mente y de su cuerpo y que esto hace a lo maternal. Para mí, por ejemplo, este es uno de los puntos claves para discutir, que está ligada a la idea de contención de bioma, pero es un poco más que eso, ¿no? Y si puedo añadir, me parece que lo que dices sobre el ritmo es muy interesante, que podemos pensar que hay dos aspectos en el ritmo, todo lo que pertenece a la percepción del ritmo por el bebé dentro del cuerpo de la madre, que sería, podríamos decir, pasivamente una percepción del ritmo de la madre. Y hay después, con el movimiento, es otra cosa. Con el movimiento es una acción, es decir, es un ejercicio se dice, del ritmo activamente. Desde el momento de que el bebé puede tocar, él tiene el movimiento y la actividad, la decisión de tocar, no tocar. Es decir, jugar el ritmo, tocar, no tocar, tocar, no tocar. Y eso es su experiencia y su actividad. Es esto que me parece muy, muy interesante. Romana Negrini desarrolló muchas cosas con la idea de la introyección dentro de la vida prenatal. Y eso me parece muy interesante. Es esto que podemos, podemos volver en el tiempo muy precoz, muy temprano con esta pregunta. ¿Cómo se va a empezar? Es mi pregunta. ¿Cómo va a empezar? ¿Cómo va a empezar la autonomía y la decisión, el juego de la bobina, se dice, in utero, cuando el bebé va a tocar, no tocar, tocar, no tocar. Y la rapidez y la fuerza, y toda su personalidad que está inscrita en el ritmo. En el ritmo es exactamente lo que Meltzer desarrolló sobre el nivel de danza, baila, pero dentro del útero y muy temprano. Es decir, que va a empezar con el empiezo de la vida. Y eso me parece, cosas muy importantes que tenemos que tener nosotros en nuestras mentes de psicoanalistas cuando acompañamos el regreso de un paciente. Tenemos que tener esta idea de hasta qué punto vamos a ir de esa regresión. Y la regresión primera será esto, de la modalidad de tocar, no tocar. No exactamente tocar con la piel, pero tocar con la transformación, la simbolización, que va a ser también muy temprana, transformación en oír, en ver, en pensar, en todas las funciones de la mente, que son desarrollos del nivel del táctil. Y eso me parece muy importante. Muy importante cuando estamos con una madre o un bebé, los acompañamos y vemos lo que pasa entre los dos de la relación. ¿Qué es la relación? Es tenerse, se poner lejos, se acercar, se poner un baile con un ritmo. Eso me parece el nivel más profundo que vamos a reconstruir en tratamiento psicológico. A mí me gustaría, si puedo introducir una pregunta a ambas autoras que están conversando. A mí me parece muy interesante porque, bueno, un poco Regine propone esto de volver a pensar cosas nuevas, pensando en
todo lo que pasa dentro del útero materno, ¿no? Y vos, Mónica, también traías, bueno, el conocimiento del bebé. Lo que yo me preguntaba es qué pasa, y también dijeron algo muy interesante de cómo se convierte una mujer en madre, la capacidad psíquica de cómo se convierte una mujer en madre. Pensaba qué pasa con un bebé que es gestado por una mujer, pero después dado en adopción, y quien se convierte en madre ni siquiera es mujer en algunos casos. No sé si ustedes podrían como pensar o podríamos pensar juntos algo de esto. Sí, sí, sí. Comento. Comento sí, todas las nuevas maternidades de gestación. Hago un comentario, Regina, y te paso la palabra. Es interesante, empecemos con el tema de la adopción, ¿no? Porque con lo que nuestra forma de mirar hoy la mente, la maternidad, los vínculos, han hecho que variaran muchas cosas, siempre desde una perspectiva psicoanalítica, por supuesto, ¿no? Que como sabemos es un tipo de conocimiento que complementa a otros, pero la verdad que es una posibilidad de comprensión muy profunda de lo que le pasa a un sujeto que otras ciencias no tienen, eso es así, pero complementa otros conocimientos. Eh, Hoy sabemos entonces que si el bebé tiene conocimientos de su madre biológica, cuando nace y es dado en adopción, ya no es solamente una cuestión de pérdida, sino que el bebé tiene que cambiar su conocimiento hacia un nuevo objeto, incluido si hay un cambio de género, es decir, las diferentes variantes, ¿no? Esto, por supuesto, es una cuestión también para tener en cuenta esto que estamos planteando en los vientres alquilados. Ni a favor ni en contra, son circunstancias, son formas de comprender, ¿verdad? La ciencia avanza y hay muchas posibilidades hoy en día de ser madre, padres que antes no existían. Lo que sí hay que saber es que en base a lo que estamos comentando, el bebé tiene un tipo de conocimiento que va a tener que cambiar frente a un nuevo objeto. Entonces, esto es interesante para orientar ese tipo de revinculación, podríamos decir, tan temprana, ¿no? Yo especialmente me refiero a los vínculos internos, por supuesto, a las relaciones de objeto interno, pero no cabe duda que es un intercambio permanente con el objeto real y fenomenológico que está allí. Así que esto sería interesante que los psicoanalistas pudiéramos trabajar. Hay lindos trabajos, yo tuve la posibilidad de comentar uno de Christine Ancier, Premerer, sobre este tipo de nuevas maternidades. Luego, si por ahí en la página lo podemos recomendar alguna bibliografía, Bueno, porque es muy moderna, es muy actual. en la revista Lo Materno hay un artículo de Claudia Bregazzi que es sobre su tesis sobre adopción. Hay una línea de trabajo ahí. Bueno, y quizás podemos mencionar algunos autores más para que la gente tenga como referencia, porque hay mucho desarrollado en la actualidad, porque son problemáticas actuales de las cuales el psicoanálisis no puede quedar afuera. Hoy sabemos esto. Antes nos preocupaba toda la pérdida que el bebé iba a sufrir en la adopción. La pregunta era, me acuerdo cuando yo me estaba formando con el doctor Gian Antonio en italiano, la pregunta era, ¿queda el trauma de la pérdida instalado en el inconsciente? Esos eran los debates. Hoy no es solamente la pérdida, sabemos que tiene que variar un tipo de conocimiento. Y pues podríamos decir que no es solo lo que es perdido, pero de qué manera se va a conservar algo. Y lo que es conservado, se dice, es decir, lo que es conocido, ¿qué va a mantenerse de algo conocido? Y me parece que hay muchas, yo no trabajo con bebés abandonados, pero conozco bastante colegas trabajando así y hace mucha diferencia el contexto. Y lo que es el contexto es lo que va a permitir a este bebé de conservar algo de su conocimiento, lo que yo llamo memoria de forma, es decir, lo que queda conocido del modo de contacto, porque claro que la adopción
es una actuación de la pérdida, del cambio del mundo conocido del prenatal y cambia después del nacimiento. Pero todo lo que pasa en el prenatal es cambio. Hay una tesis en Francia de una colega que se llama Jo Salvon, que es muy terrorizante sobre el impacto de las pequeñas cosas. Su estudio es una estudia, no sé si ha sido traducida en español y si la pueden conocer. Se pasa así, durante la primera ecografía, los bebés que tienen lo que es un signo posiblemente de trisomía. Y a la primera ecografía se dice, tenemos necesidad de un control, de una otra ecografía en un mes. Después, al mes siguiente, no hay más problema. Es esto, son los bebés que van a ser investigados. Y eso, esta simple inquietud durante un mes, tiene consecuencias muy importantes y va a tener consecuencias con la madre y consecuencias también con el bebé. Es decir, que así es un punto donde el enfoque será cómo es posible acompañar a las madres para que permiten un ambiente, ¿qué es el papel de la madre durante el embarazo? Es el primer ambiente, es un impacto environmental, se puede decir. Y con eso podemos tener una influencia, con desarrollar la conciencia que las pequeñas rupturas van a ser no problemas en sí mismos, sino problemas en la dificultad de hacer la conversión y de mantener un hilo de lo que es conocido. ¿Le parece bastante claro lo que estoy diciendo? Es muy, muy claro, muy claro. Okay. A veces me siento confusa entre la lengua y el pensamiento. ¿Está habilitado? Sí, sí. Pensé que podríamos pensar cómo es esto de lo materno, ¿no? Porque estamos pensando bastante del lado del bebé, pensé cómo podemos incluir la mirada de, bueno, lo que llamamos lo materno para dejarlo en ese plano de neutro y poder trabajarlo nuevamente, ¿no? Ponerlo a jugar. Como en estas nuevas configuraciones, algo recién Mónica empezó a plantear, cómo lo pensamos, ¿no? ¿Cómo es este lugar de la madre en la actualidad? ¿Damos lugar, seguimos nosotras? ¿O Sí, sí, tenés Mónica, preguntas, tenés también hay algunos autores ahí también. Si no, seguilo, sí, Mónica. Sí, claro, lo que yo propongo en el trabajo sobre lo materno es este link entre funciones mentales, donde creo que lo digo incluso, eh, por lo tanto el género biológico no sería tan clave desde mi perspectiva. Ajá. Creo que está dicho, Está dicho. está Sí, jugadamente sí. dicho. Sí. Por favor, son cosas que hay que seguir investigando. Vamos a tener más datos, los psicoanalistas de niños y adolescentes especialmente. Vamos a saber un poco más de los efectos de, por ejemplo, con el tema de los géneros, ¿no? Y la crianza, donde se juega lo materno, vamos a tener más experiencia también a medida que el tiempo pase y las crianzas se desarrollen. Pero desde esta perspectiva que yo planteo, lo materno realmente es una función mental, está entre función y estado mental, y se pone en juego con un bebé, pero también se pone en juego de otras maneras, ¿no? Creo que lo digo en mi artículo.
hay mucha gente que no ha tenido ni va a tener hijos biológicos, decide no tenerlos, o no puede tenerlos, y sin embargo despliega lo materno en diferentes formas de estar en el mundo y con el mundo, ¿no? La creación, la creatividad mejor, porque la creación es un término más místico. La creatividad, la productividad, la posibilidad de pensamiento, son todas funciones que están muy vinculadas, a mi entender, a lo materno. Lo materno, no estamos hablando ni lo maternal, lo materno, ¿no? Que tiene una connotación más simbólica para mí, aunque por supuesto en la crianza el efecto es evidente y es necesario. Pero considero que se pone en juego, es una capacidad, esto te lo digo en el artículo, por supuesto siempre es una perspectiva, ¿eh? Debe haber muchas otras que plantean los autores, los diferentes autores en la revista, es una perspectiva. Pero lo materno, vuelvo a insistir, como yo lo pienso, está muy vinculado a una capacidad receptiva de la mente. Una Sí, y capacidad receptiva. también cuando tú hablas de creatividad, me parece que es no solo receptivo, pero también hacer algo nuevo y hacer algo nuevo sin perder. Hacer nuevo sin perder lo que es conocido. Es decir, desarrollar algo nuevo sin atravesar emociones catastróficas de pérdida. Y es lo que va a pasar con el desarrollo de la función materna, me parece. Y es lo que hacemos como analistas, me parece. Es acompañar nuestros pacientes en algo nuevo sin experimentar la pérdida de lo que es experimentado primero o conocido. ¿Serías de acuerdo con esta manera de ver? ¿Me estás preguntando? Uh-huh. Sí, es una pregunta. Es interesante el tema de lo nuevo. Sí, ¿sabes cómo pienso lo nuevo? Que me interesa, como lo estás planteando. Para mí lo nuevo es como estar muy dispuesto a dejarnos, no es la palabra estimular por nuestros objetos internos, a dejarnos inspirar por nuestros objetos internos. Creo que voy a ir ahí al plano de la pulsión, me voy a correr un poco para explicar entonces de qué tipo de objetos internos estoy pensando, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben que la posición kleiniana, las pulsiones son las que en principio construyen el objeto interno, ¿no? Lo que va a interesar es la calidad final de ese objeto que va a constituir el self, el super yo, y que de última nos va a permitir, o de última o de primera, o lo más importante, nos va a permitir dejarnos, creo que esto es más postcliniano, pero dejarnos inspirar por esa receptividad, por ejemplo. La pregunta quizás es, lo nuevo es estar preparado para dejarnos inspirar, para que no solamente actos sucedan, no me estoy refiriendo a eso, sino una inspiración interna donde de alguna manera estemos preparados para soportar, ¿no? Creo que vos vas por ese lado también. Pérdidas, dolores. Siempre me gusta recordar que el desarrollo de un niño está plagado de sentimientos dolorosos. Aunque se ha idealizado mucho la infancia, sabemos que cada paso de crecimiento implica una pérdida y un dolor muy, muy fuerte, muy intenso. Pero bueno, la mente en estado de salud, o lo que podríamos entender cierta salud, quizás es la que está preparada para soportar, incluso desde muy pequeños, los cambios, las novedades. Y eso está muy vinculado al objeto materno, ¿no? Una mente adulta o en sexualidad adulta que es capaz de dejarse inspirar por otros objetos que equipan su mente, creo que son buenos objetos de identificación y de introyección para el bebé. El bebé va a poder
tomar, identificarse con esta capacidad, ¿no?, de la mente de la madre. Ahí es donde está ese link. Pero es muy interesante lo de novedad. Ahí estaba pensando, Regine, nosotros conversamos previamente sobre Kristeva, pero bueno, vos me recordaste un aspecto de Kristeva que yo no conocía, que está más vinculado a lo que vos proponés como pulsión. Yo recordaba a otra Kristeva, a la que vino, porque ella trata de hacer una filosofía de lo materno, dice que no hay filosofía de lo materno, hay filosofía de muchas cosas, pero no de lo materno. Recordaba su primera venida a Buenos Aires en el 2011, creo que fue a la Universidad de San Martín, si no me equivoco, y después un diario argentino le hizo una interesante nota sobre qué era lo materno. Y ella decía algo de esto, ¿no? Es como, y ella declarada feminista daba una valoración total a lo materno, incluso de alguna manera sugería que las feministas deberían ser madres, ¿no? No privarse de esa posibilidad. Y refería a lo materno como un ir hacia adelante, ¿no? Como cierta vitalidad eh, que puede, que puede vincularse de alguna manera a soportar lo novedoso, lo que vamos a desconocer, ¿no? Lo que viene hacia adelante. Y bueno, en esa época yo estaba muy ligada a la cultura china y hacía referencias hermosas sobre la lengua china y lo materno, pero me quedó especialmente esto. Primero que lo ponía, la relación madre-bebé la ponía como un prototipo de relación amorosa, como quizás el prototipo de la relación amorosa. Eso me pareció bastante interesante. Y después esta vinculación a una vitalidad, unir hacia adelante, que yo podría asociar quizás con el soportar la novedad, ¿no? Y ella, lo que he entendido de lo que desarrolló y hemos discutido en un congreso y después nos hemos encontrado y hemos escrito, y yo sé que ella es muy interesada con esta idea de tact-pulsión, porque ella desarrolló la idea que es un pulsional especial. Yo lo he traducido. Ella define una economía pulsional específica. Bueno, es decir, un pulsional especial que no es sexual, es otro. Y viene de un otro lugar que el de la sexualidad. Eso me pareció muy interesante en su pensamiento y yo pienso que ella ha tenido una influencia en mi propio desarrollo. Y esto lo puedo pensar ahora, este pulsional específica, yo lo puedo ahora pensar como un pulsional táctil, un pulsional de las orígenes. Antes que este táctil, que este contacto se transforma en sexual y sería una regresión muy profunda de la mujer a una posición antes del sexual. Claro, que tener un bebé es también sexual, pero una regresión en un plano muy profundo y muy anterior de la sexualidad, de la mente organizada. Y con eso me parece que Kristeva llama eso reliance. Reliance es no sé si se puede traducir, pero en francés es una palabra que ella inventó. Y es decir, hacer un link, ¿cómo se dice en español? Y una ligazón, sí. Pues es volver a algo muy regresivo de un tiempo donde el problema no se podía pensar en terma de sexualidad, como se pasa durante la vida prenatal. Hay un tiempo en el fin de la vida prenatal también, hay experiencias sexuales, experiencias que hemos visto y de experiencia de masturbación, de placer, pero en el principio no hay.
y hay una vida, y hay un movimiento. Es esto que me interesa mucho. Y lo que vemos, y eso es una pregunta sin respuesta por el momento, ¿qué hace la diferencia? Cuando vemos bebés al nacimiento, vemos muy bien que son interesantes. Un bebé que está bien, que ha tenido una buena experiencia de vida, es interesado a mirar lo que pasa dentro. Hay algunos bebés que no pueden y que se queden así, lo que vemos muy bien con la descripción de Vic, no sé cómo se traduce en español, de agrippement, ¿cómo traduces en español? Sí, como aferramiento. Aferramiento, cuando hay una percepción, angustia de caer y Ajá, quererse a sí mismo, ¿no? exacto. Pero Sí. en la mayoría del tiempo, cuando el nacimiento ha sido normal, decimos, vemos bebés que son, que abren los ojos y que miran y que tienen curiosidad, que tienen placer de conocer y que tienen este movimiento. Y el mundo ha cambiado mucho y han perdido muchas cosas, claro, del mundo conocido, pero tienen la capacidad de conservar esta memoria de forma, esta idea que hay cosas buenas que tomar y que para ser en contacto. Y eso es la pulsión de vida, me parece. Em, Estoy muy interesada escuchándolas a las dos, pero hay algunos autores de las revistas que están también compartiendo con nosotros este espacio y nos gustaría darles la palabra. Sé que está Marta Lewin ahí en el Zoom, no sé si querés aportar algo, Marta, nos gustaría escucharte. Bueno, sí, me agarraron desprevenida. A ver, espera. Activarme. A ver, ahí está. Yo estoy escuchando atentamente el intercambio entre Regine y Mónica, es sumamente interesante, incluso he tomado notas de autores que desconocía respecto a lo materno. Mi trabajo es un intento de centrarme en lo materno. A mí me parece de una dificultad enorme. ¿Qué es lo materno? Em, eh, Sobre el bebé, también entiendo lo que ustedes van diciendo, pero específicamente yo intenté centrarme sobre lo materno. Y de lo materno, aspectos menos puestos en juego, como son aspectos más complicados de la función materna, que no por eso, que desde mi punto de vista están presentes en general. Bueno, yo presento el argumento de una película con un caso extremo de un abandono, pero lo hago a propósito, porque lo tiro de la cuerda lo más que puedo, pero me parece que los aspectos no tan tomados en cuenta, como que es una relación fantástica entre bebé y mamá y que la madre siempre tiene que estar dispuesta. Y que, bueno, yo trato de tomar el aspecto que no he visto muy trabajado, que es el aspecto de, bueno, ¿qué pasa con esa madre que también tiene sus dificultades, sus odios? Y me baso bastante en el artículo de la contratransferencia de Winnicott, donde de alguna manera está planteando algo similar. Este es el intento del trabajo, es decir, de no negar aspectos de cierto malestar. Por momentos hablo, disculpen, por momentos hablo de odio que la madre puede llegar a tener en el vínculo con el bebé, y no por eso estamos interfiriendo en el vínculo.
yo intento mostrar que esto también es vínculo materno. Vínculo materno no, disculpen, estoy muy tomada por la exposición. Esto también es lo materno en el vínculo con su hijo, pero lo materno. El esfuerzo de mi trabajo fue centrarme en lo materno. Ese fue el esfuerzo. Me costó mucho trabajo tratar de encuadrar algo de lo materno no trabajado demasiado. Por eso empiezo el trabajo diciendo que intento problematizar la cuestión. Muchas gracias, Marta. Tenemos varios autores que también vimos a Raquel Dueca, a Norma Slepoy, a Martina Verdú y, bueno, de los participantes quienes quieran aportar o decir algo. Claudia Bregasi, tenés la mano levantada. Te escuchamos, Claudia, adelante. Bueno, buenos días, muchas gracias por este Ateneo que está pintando muy lindo. Yo quería decir dos cosas. Por un lado, con respecto al artículo de Marta, me hizo ver la película ayer, preparándome para el Ateneo, y me parece que Regine tiene un trabajo anterior que se llama La cuadratura del círculo de la parentalidad, que también me llevó a leerlo. Y me parece muy interesante porque ella habla del traumatismo del nacimiento y del acompañamiento a los padres y cómo es un cambio no lo llama catastrófico, por ahí no lo es, pero es un cambio muy importante también para los padres. Lo otro, eso me interesa mucho y me parece una visión complementaria que hay que tenerla en cuenta porque a veces las madres se sienten culpables por esto, Sí. por sentirse tan traumatizadas y aparecen pensamientos obsesivos con respecto, ella dice tirar el bebé por la ventana, puedo asegurar que a veces esa idea aparece. Y por otro lado, entonces, es más, la idea de Winnicott de preocupación maternal primaria a veces me parece a mí un poco exigente. Hay un libro de Winnicott que se llama Conozca a su bebé, que yo se lo regalé, antes de yo tener hijos, se lo regalé a una persona y mucho tiempo después me confesó que le había parecido muy exigente, que no le había parecido bueno leerlo en el puerperio inmediato. Bueno, y en segundo lugar, ya que yo publiqué una síntesis de la tesis mía de adopción, le quería agradecer a Regine la idea de que hay algo que queda, que hay huellas mnémicas que quedan. En la tesis yo tomo un concepto de Eva Giberti, de la imagen del caleidoscopio, la madre caleidoscopio, que es una imagen, una imago materna que tiene diferentes aspectos de la madre que lo concibió siendo robada de él, echándola, la madre que lo recibe y al mismo tiempo que lo robó, o sea, diferentes aspectos que quedan como imagen mental. Y yo defiendo mucho la idea de la intercurrencia de dos historias en la vida de un niño adoptado y de un adulto adoptado. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudia. No sé, ¿tiene alguien más levantado la mano? No llegó a ver el nombre. Guillermo, sí. Sí, te escuchamos. Estás muteado, Guillermo. Ajá. Perdón, yo también levanté la mano. Ya está. Espero. A ver, yo quisiera preguntarles, en todas estas cuestiones de lo materno, ¿qué hay de relación con el padre o con funciones paternas, con función paterna, con funciones de terceridad? Por ejemplo, cuando Meltzer habla de que es importante una función paterna del padre, de llenar los pechos de la madre que han sido vaciados por los bebés internos, o
lo que pueda haber en el sentido transgeneracional del propio padre, de la madre, o entendiendo por ello la cultura, en el sentido muy general, en el sentido de que función paterna puede hacerlo tanto una persona del padre como puede hacerlo algo del orden de la cultura, otra mujer, o lo puede hacer unos determinados intereses, o en fin, en donde está de alguna manera la cuestión del goce, ya desde un punto de vista más lacaniano, o de un punto de vista más kliniano, de Meltzer, la cuestión del impacto estético. Bueno, esta cuestión, bueno, sí, una cosa más, porque podría aportar algo personal incluso. Cuando nació mi nieto Guillermo, que actualmente tiene 14 años y es un guitarrista extraordinario, nació y se puso a hacer unos ruiditos que nosotros empezamos, ¿qué le pasa a este niño? ¿Le pasa algo? ¿Le pasa algo? Y mi mujer, Isabel, que es psicoanalista también, dijo, pero si no os dais cuenta que está cantando, está haciendo esos ruiditos con ritmo, con ritmo. Así. Y claro, es que durante todo el embarazo, su padre, que es guitarrista también, es psicólogo y es músico y trabaja en musicoterapia y también es muy buen guitarrista, le estuvo tocando la guitarra durante todo el embarazo. Y su madre, que toca el piano, creo que con menos que el padre, porque el padre estaba siempre tocándole canciones de cuna y cosas así con la guitarra cuando era un feto, el feto. Y su madre también toca el piano y le tocaba el piano. Pues el niño nació cantando, que parecía como un procedimiento, creo yo, autocalmante, de alguna manera. Creo lo que muestra un poco es que no es tan fuerte la cesura, como diría Bion, del nacimiento. Creo que hay como una continuidad, que Freud ya hizo alusión a ello. Y luego, bueno, toda su infancia estuvo tocando la batería. Cualquier instrumento, cualquier cosa la convertía en una batería. Cuando ya creció un poco, cambió la batería, los ritmos de la batería, que la tocaba estupendamente con 3 o 4 años, y tocaba mucho con su padre, y ahora toca la guitarra, pero estupendamente. Está aprendiendo y muchas veces va por delante de sus profesores mismos. Bueno, estas cuestiones, esto lo traigo como ejemplo de algo. Creo que de lo paterno estaba ahí funcionando, a lo mejor en el sentido mismo que dice Winnicott, del padre sosteniendo a la misma madre, no ya cuando el bebé está nacido, sino durante todo su embarazo. Esto es. Gracias. Gracias, ¿Podría Guillermo. decir algo? Sí, Regina, después le damos la palabra a Norma Slepoy, que había pedido la palabra, pero sí, Regina, adelante. Te escuchamos, Regina. Ah, sí. Bueno, Guillermo, me parece que todos, nosotros todos, jugamos batería, todos. Durante nuestra vida prenatal, todos fuimos bateristas. Después no vamos todos a desarrollar eso, pero me parece algo muy interesante y lo llamamos función paterna. Me parece que es una función de simbolización. Lo llamamos paterno, pero es necesario que el bebé, que el ser humano desarrolla eso. Con las otras intervenciones me parece muy interesante concebir eso en el mismo lugar. Cuando Marta describe momentos de dificultades en la madre, me parece que esos son los momentos donde la madre pierde la batería, pierde la capacidad de volver al tocar. Y eso aparece como cuando observamos bebés,
lo vemos muy bien. Se puede representar como, ¿cómo se dice? Algo en que caemos, ¿cómo se dice un trou? Ahí. Agujero, pozo. Bueno, un... Derrumbe. Caída. En francés. ¿Qué es? Decilo en francés, decilo en francés. Un Agujero. trou, en francés es un trou. Un trou. Algo- Agujero. Agujero, agujero, en un agujero. Y si tenemos esta imagen de un agujero, concretamente, a este momento podemos ver que será posible caer en un agujero de los ojos, pero tener con el contacto con la voz, con el tacto, con una idea, con una cosa que va a ser acompañando por la madre. Y me parece que es una idea de que va a enriquecer la idea de Winnicott, yo estoy de acuerdo contigo, Claudia, de la preocupación materna, que es multifacética, con muchas direcciones, y que podemos ayudar mucho a las madres cuando les podemos enseñar. Enseñar en francés tiene el sentido de educación, pero es mostrar, enseñar que hay algo que puede tener. Y lo que puede tener es lo que el niño puede. Ay, es terrible la lengua, ¿eh? Es el que el niño, incluido el bebé, puede hacer por sí mismo. Yo voy a dar un ejemplo muy breve de estos terribles momentos cuando una mujer, una madre, tiene fobia de impulsión. ¿Cómo se puede traducir? Fobia de impulsión, que es terrorizada por la idea que va a poner el bebé por la ventana. Y no puede hacer nada, pierde completamente toda su confianza en sí mismo. Y la podemos ayudar mucho, solo enseñarle que el bebé es un baterista, que el bebé tiene por sí mismo la capacidad de jugar la batería, de tener cosas, y tiene cosas que puede hacer por sí mismo desde el empiezo de su vida. Y eso es ¿cómo se dice? Un soulagement. En inglés es relief, but ¿cómo se puede decir? Un alivio. Alivio. Ok, es esto. Y así muy concretamente podemos ayudar. Enseñando que cuando tenemos la impresión de dejar caer en este punto, hay otra capacidad que el bebé tiene por sí mismo de tenerse y desarrollar. La batería, me gusta mucho la imagen de la batería. El bebé es un baterista, siempre. Y tenemos que ayudarlo a no perder este. Gracias, Regine. Vamos a darle la palabra a Norma Slepoy. Pidieron la palabra también Adolfo Sonis y Gregorio Garfinkel, pero va a hablar Norma y Mónica quiere dar una respuesta y después seguimos dando la palabra, ¿sí? Norma, adelante. Gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecerle a Regine la exposición y el interés que pone en transmitirla. Le quería preguntar, teniendo en cuenta que en psicoanálisis la sexualidad tiene un sentido amplio, ¿por qué descarta en esa necesidad de contacto, de tacto o de rehusamiento del tacto, o en los movimientos del feto en este caso,
que pueda haber algún tipo de satisfacción que signifique placer, sea percibida como placer, y por lo tanto uno tendería como psicoanalista a considerarla sexual en ese sentido amplio que manejamos en general, ¿no? Claro. Por otro lado, una sola cosa, lo que noto que el clima de esta reunión tiene que ver con la revista Lo Materno. El trabajo que yo escribí, que a su vez es el resumen de una tesis que luego convertí en libro, que próximamente se va a presentar en Abeba, está un poco alejado de todas estas cuestiones que se están hablando ahora, así que la verdad que no sé si introducir ese tema, no sé si habrá un espacio para la otra revista, en todo caso, bueno, lo dejo plantear. Abierto. Querida Norma, nosotros estamos presentando las dos revistas. De hecho, el trabajo que Regina está comentando, el que escribió, es para justamente la revista Paisajes Pulsionales. Por eso es que le invitamos a Regina que escribiera para ese trabajo. Así que estamos presentando, lo que estamos intentando es articular las dos revistas, ya que, como aclaré al principio, Paisajes Pulsionales fue publicada muy sobre el final del año pasado. Así que si querés comentar lo que quieras de tu trabajo, bienvenido, es el momento. Bueno, primero les diría que me parece, tienes razón, leí el trabajo de Regina y está en esta revista en donde también está mi trabajo. Lo que pasa que, bueno, como se deslizó mucho hacia Lo Materno en general, que es de la otra revista, por eso el comentario que hice. Primero que nada quiero felicitar a la revista, a la comisión de la revista de Abeba, porque ha incluido artículos que en general no han aparecido, por lo menos que yo no recuerdo, ¿no? Que tienen que ver con tratar de explicar psicoanalíticamente algunos fenómenos sociales. En mi trabajo, yo lo que trato es de explicar, de dar cuenta, mejor dicho, de cómo incide en los sujetos la diferencia de clases, que es un tema que se podría considerar aparentemente extemporáneo hasta ahora en la literatura, hasta donde yo sé, y me parece que ha sido omitido y me atrevo a decir desmentido en cuanto a la influencia que tiene en el psiquismo de todos nosotros. Bueno, para eso yo incluyo, no en el resumen de esta revista, pero sí en la tesis y en el libro, un caso clínico como un ejemplo, porque se puede detectar en síntomas que uno puede observar en el consultorio, que puede analizar una prueba de la inscripción inconsciente de las diferencias sociales en todos los sujetos, de todas las clases sociales, y que eso incide, como en los casos que yo estuve analizando, en los se expresa, digamos, como discriminación y violencia. Bueno, es un tema muy amplio que yo lo desarrollo analizando no solamente casos clínicos, sino productos culturales, y también pongo en relación con, de manera transdisciplinaria, con lo que escriben autores de las ciencias sociales de distintas ciencias sociales. Bueno, es muy amplio, exige una lectura previa, pero solamente hago un comentario.
Gracias, Norma, por tu comentario y obviamente invitamos a todos a leer todos los artículos de ambas revistas, el tuyo incluido. Mónica, vos querías dar una respuesta de algo que había planteado, creo que Guillermo, ¿verdad? Sí, gracias, sí. Sí, me parece interesante lo que usted comentaba porque creo que mi artículo está incluido, lo estaba buscando, pero no lo encontré en mi computadora. Es clave la función paterna en el sostenimiento de lo materno, ¿no? No solamente, por supuesto, Winnicott dio claros ejemplos de esto en los vínculos reales y concretos, y para mí Meltzer hace un aporte muy interesante cuando piensa en el padre pregenital, donde la función paterna es justamente, ya sé que se habló del odio, ¿no? Y el enojo, la destructividad. La función paterna tiene como objetivo limpiar el interior de mamá, en principio el pecho, después todo el cuerpo, porque obviamente lo materno es cuerpo y mente. Limpiar el interior de mamá de tanto las proyecciones hostiles del bebé como los sentimientos hostiles de la madre. Así que tiene una función pregenital muy importante. Después, en cuanto a la sexualidad, para mí es clave, ¿no? Por eso los ejemplos que doy en mi trabajo se refieren justamente a lo edípico. Tenía mucho en mente, fue como espontáneo cuando pensaba en lo materno, el caso Juanito, por ejemplo. Fue espontáneo, ¿eh? Pensaba mucho en el caso Juanito. Pensaba en el lugar de lo materno, los odios intensos que lo materno puede despertar, ¿no? Más allá del interés sexual del niño, de la niña, también cuánta frustración, cuánto dolor puede despertar y cómo lo materno ayuda a digerir esto cuando hay condiciones para lo materno, ¿no? Muchas veces no lo hay. Así que bueno, ese era mi comentario. Gracias, Mónica. Vamos a ir dando la palabra, vemos manitos levantadas desde acá. Primero creo que estaba Gregorio Garfinkel, si querés hacer tu comentario. Sí, bueno, nuevamente felicitarlas y agradecer. Yo me voy a limitar solamente a mencionar cosas muy esquemáticas que tienen que ver con esto. Yo trabajé mucho sobre lo ético y cuando leí lo que Meltzer planteaba como conflicto estético, tuve la oportunidad, una casualidad, nos encontramos y le dije lo que yo pensaba y le pregunté concretamente si él pensaba que lo que él llama conflicto estético era ético. Y me dijo que sí, pero con un impacto, como diciendo que es el primer acto, es ético. Por eso toda cuando él trae, bueno, lo de pecho, no quiero, porque si no me voy a extender mucho. Lo que sí quiero comentar y agradecer esta reunión, yo tengo un paciente que durante mucho tiempo lo estuve pensando, porque es un paciente de muchos años, había tenido dos análisis prolongados previos que terminaron mal, en cierto sentido, y me llamó la atención cuando comenzamos, yo ni siquiera dejé que se acueste en el diván de entrada, bueno, hay una serie de cosas, pero la cuestión es que me llamó la atención, al principio con bastante inquietud, no sabía si yo estaba comiendo bien, que aparecían recuerdos intrauterinos, no de cualquier tipo, no de cualquier tipo, todos y sueños hasta hoy en día, es fantástico, siempre con una línea divisoria. Lo que estaba siempre representado es el pasaje, el momento del nacimiento, de lo intrauterino, lo líquido, a lo otro. Pero tengo muchísimo material, no puedo ahora exponerlo, pero me alegra mucho lo que se está planteando, porque, bueno, es una persona, fue catalogado como posautista. De hecho, yo al principio también lo vi así, pero vi que era mucho más que un posautista, porque puede modificar en sus concepciones, si encuentra claro, los parámetros habituales, ¿no? Bueno, sería muy largo, quiero agradecerles más que nada y
ya me pareció muy importante todo lo que se dijo. Bueno, eso nada. Gracias, Gregorio. Le damos la palabra a Adolfo Sonis. Bueno, muchas gracias. La verdad que son temas que no forman parte de mi exploración habitual, así que realmente es muy importante para mí todo lo que estoy escuchando. Me habían surgido dos preguntas. Una me la quitó Norma. Era este tema de si existe después del nacimiento alguna actividad placentera para el bebé que no sea sexual. Es decir, desde la perspectiva del psicoanálisis, la sexualidad ampliada, pero bueno, queda planteado. Pero a mí me había intrigado otra cuestión, que fue cuando Regine habló del comienzo de la vida. ¿Qué es el comienzo de la vida en psicoanálisis? ¿Cuál es el comienzo de la vida psíquica intrauterina? Es decir, ¿cuál es el momento que los investigadores de esta cuestión entienden que está en funcionamiento un psiquismo fetal? Así que bueno, muchísimas gracias por el Ateneo. No sé si Regine y Mónica quieren responder algo antes de seguir dando la palabra. Regine, ¿querés Y solo decir algo? una pequeña respuesta a la pregunta de Adolfo. El empiezo del pensamiento, el empiezo del pulsional, para mí, es en este momento muy preciso. Eso es una interpretación, no es una cosa que podemos observar. Lo que se observa es que al empiezo de la sensorialidad táctil en esta región peribucal, estamos a 8 semanas, así, es muy pequeño, es imposible pensar realmente. Y lo que se ve, quizás, porque faltamos de observaciones sistematizadas y de observación ¿cómo se dice?, de recherche, de investigación. Pero parece que al primero impacto del tacto hay primero ese movimiento del bebé que está formado. Eso es el primero. Yo lo interpreto eso como un trauma inicial, trauma de algo nuevo. Podemos imaginar que hasta este momento no había esta sensación. Cuando esta sensación empieza, es un trauma y no es posible soportar. Después se va a convertir este movimiento de detrás en recherche, como se dice, un comportamiento organizado. Y esto va a ser... Investigación. Investigación, sí. Eso va a convertirse en investigación. Y para mí es esta la primera función mental, de transformar algo que es un reflejo, no sé cómo le podemos considerar, transformarlo en investigación. Y cuando tenemos esta idea, vemos que va a organizar toda la vida prenatal. La investigación del contacto, después contacto va a ser con lo que se puede oír, después lo que se puede ver, y van a jugar los bebés. Es estupendo lo que se ve, pero el primer momento es, para mí, esta transformación de algo que es una transformación. Para mí, transformación es una simbolización. Una simbolización, y es la idea que el primer psiquismo es la necesidad de transformar algo en otra cosa. Y que eso va a permitir tener. ¿Qué pasa con los bebés que no son capaces de hacer esta transformación? Quizás son los 25, 30
de los bebés que no siguen el desarrollo, quizás. ¿Qué va a pasar con con los bebés que no van a ser capaces de esta conversión, que es el ambiente maternal, el ambiente biológico? No lo sabemos por el momento, pero me parece que es en este nivel muy precoz que se va a constituir de la investigación. Gracias, Regine. Mónica, ¿vos querés decir algo? Doy la palabra. Brevemente. Sí, ¿Pasamos la continuamos. palabra? Sí. Sí, quería comentar sobre cómo pienso el origen de la vida, ¿no? La vida mental. Yo tengo una idea menos puesta en lo traumático, porque me da la impresión que la mente humana tiene bastantes condiciones, tiene recursos hacia el comienzo de la vida y que está muy interesada, eso sí se observa y mucho, así como se observan niveles de ansiedades enormes, creo que como las que describieron primero Vicky y Bion antes que la de Klein, ansiedades muy, muy intensas, sobre todo de caída, de diluirse físicamente, de desarmarse quizás en cada evacuación de orina o de caca. Eso se puede ver en los bebés recién nacidos, pero no considero que sea traumático, porque lo interesante es cómo la mente también va poniendo en marcha diferentes defensas, la verdad que bastante sofisticadas, pienso, primitivas, pero bastante sofisticadas. Y en ese conocimiento que trae y en ese interés por el objeto, porque la otra cosa que es muy, muy evidente es el enorme interés que el infante humano tiene por quien ejerce la función materna. Eso todavía es así, todavía creo que eso no ha cambiado. Veremos qué pasa a lo largo de los siglos. Por ahora me parece que eso no ha cambiado. Hay un interés tan natural cuando las cosas marchan bien, ¿no? Hay bebés que nacen con dificultades y eso también se nota. Se nota cómo esa orientación hacia el objeto, ese conocimiento que debe continuar con novedades, se ve afectado. Pero en principio, si las cosas marchan bien y hay un objeto que cumple la función materna, la disposición humana, incluso estética, como se mencionó también, es para mí bastante evidente. Creo que eso es muy interesante para pensar la mente y muy interesante después cuando esto se experimenta, vuelvo a decir, en la transferencia, ¿no? Lo materno con sus perturbaciones, con sus dolores, con sus odios y también con todo lo creativo y lo interesante, ¿no? De soportar. Lo materno hay que soportarlo también, ¿no? Gracias, Mónica. Estaba pensando en la reverie del analista, como plantea Bion también, pero bueno, nada, no me meto. Le voy a dar la palabra a Horacio García. Estás muteado. Le doy la palabra al siguiente porque Horacio tiene problemas técnicos. Enrique Alba. Bueno, a ver, son tantas las cosas que se vienen hablando que es difícil organizarse un poco, qué ejes tomar. A mí me parece que, bueno, algo que se habló de la cesura del nacimiento, que creo que habló Guillermo, me parece que la cesura del nacimiento marca una diferencia entre lo que estamos hablando, ¿no? Podríamos decir, entre los ritmos intrauterinos y los ritmos extrauterinos, llamémoslo así. En ese punto, me parece que hay algo interesante en que Freud dice que no es tan profunda la cesura, tiene razón en el sentido de que algo de los ritmos intrauterinos se van a mantener en los ritmos extrauterinos, pero con una diferencia fundamental,
que yo creo que la diferencia fundamental no hay que dejarla de lado, que es la aparición del simbolismo. Y creo que en ese punto no es lo mismo un reflejo, como podría ser un músculo estimulado por cualquier percepción, puede reaccionar de lo que sería el ritmo que introduce el simbolismo. Me parece que son dos cosas bastante distintas, como que yo podría también sintetizarlo diciendo, no es lo mismo tocar la batería que ser baterista, porque tocar la batería puede uno tocarla dándole un ritmo continuo, pero para ser baterista hay que poder intercalar simultáneamente distintos ritmos. Y esto ya requiere de otro tipo de trabajo, de otro tipo de formalización. Requiere incluso hasta leer música. O sea que es una actividad, ser baterista es una actividad que no se puede realizar sin una articulación simbólica, cosa que pegarle a la batería le pega a cualquiera. Entonces me parece que en este punto yo diferenciaría sustancialmente lo que es la vida intrauterina de lo que es la vida extrauterina. Que no quiere decir de que en lo extrauterino, así como en la lengua articulada, no haya un retorno de lo intrauterino. Lo intrauterino, los reflejos, podríamos hablar mucho de eso, pero así como en el lenguaje, también aparece lo que el aparato fonador reprime en una lengua, lo que el aparato fonador reprime en una lengua. ¿Qué quiere decir? Que en el español el aparato fonador reprime los guturales, los fonemas guturales reprime el aparato fonador, que son totalmente articulados en una lengua semítica, los guturales, pero no en la lengua española. Y sin embargo, esta posibilidad del guturalismo aparece claramente cuando un chico no puede pronunciar la R y en lugar de decir rato, dice gato. Entonces, digamos que hay una disposición de que retorne lo que ha quedado reprimido y que por supuesto también el tema de lo intrauterino retorna en lo extrauterino. Pero me parece que para mí es fundamental mantener esta diferencia, porque también, en última instancia, yo diría que es la diferencia entre la pulsión y el instinto. La pulsión es lo que se articula con un objeto contingente que no es el objeto del instinto. Y el objeto contingente fundamental es el signo lingüístico, en tanto la contingencia de la relación entre el significante y el significado. La contingencia fundamental del objeto de la lengua. Entonces me parece que mantener la diferencia entre intrauterino y extrauterino me parece que es para mí una cuestión fundamental. Bueno, le agradezco la posibilidad de hablar de estas cosas porque son cosas muy interesantes para poder seguir conversando. Gracias a vos, Enrique. Sé que Regín querés contestar, pero espérame un minuto. Vamos a darle la palabra a Rosa Jaitín y después volvemos a Regín. ¿Sí? Rosa, te escuchamos. Estás muteada, Rosa. Ahora me desmuteo. Muchas gracias, Graciela, como responsable de la revista y el equipo que trabajan juntos, porque me parece que, bueno, que es una revista que hay que difundirla, y yo te agradezco también
el que participes con nosotros en la red de revistas internacionales de la IPCR, porque creo que hay que ayudar a la difusión de todas las revistas en psicoanálisis. Yo estoy muy interesada por todo lo que Mónica y Regine planteaban. En realidad, escuchándolas, yo soy psicoanalista de familia, psicoanalista todo corta, pero soy especialista en psicoanálisis de familia. Y una cosa que yo he trabajado, pero que tiene que ver con la línea que ustedes están desarrollando desde el ángulo de lo materno, noción de protorritmo. Yo trabajé una noción que es el protorritmo vincular, apoyándome el trabajo de Bion sobre lo protomental, digamos, y también sobre otro autor que a mí me ayudó mucho a pensar, que es Mayeló. Mayeló tiene una noción que es la de audiograma, y donde ella trabaja, a mí me parece bueno, es de equipo de ustedes, donde ella con esta noción de audiograma va a demostrar que lo auditivo precede a lo perceptivo, y esto es lo que da como una continuidad entre lo intra y lo extrauterino, digamos, que esto ya está muy trabajado por autores y que tiene que ver con todos los aportes sensoriales. Cuando ustedes hablan de la simbolización, porque Regina insiste mucho en eso, yo también me hice pensar Orlani, es decir, que efectivamente el pictograma tiene que ver con los primeros indicios de simbolización, y eso está ahí desde el comienzo. Yo les agradezco, me parece un debate muy interesante, la verdad, para poder continuar a trabajar desde los distintos campos del psicoanálisis también, ¿no? De las distintas clínicas, porque creo que lo que marca, digamos, el trabajo es la clínica que ustedes plantean, y yo también lo planteo desde mi clínica como psicoanalista de familia, donde justamente la cuestión del ritmo con distintos niveles es fundamental. Y también me interesó mucho el planteo de la adopción, porque en psicoanálisis de familia trabajamos mucho con familias adoptadas, y esta cuestión de los ritmos, de estos ajustes rítmicos en el vínculo, es un elemento clínico fundamental. Bueno, gracias a todos. Gracias, Rosa. Volvemos a la mesa. Regine, ¿te escuchamos? Sí, Horacio, después te voy a dar la palabra. Vamos a volver con Regine y con Mónica, y después con Horacio y Eliana. Regine, te escuchamos. Sí, una pequeña discusión con Enrique y voy a defender el bebé baterista. El bebé baterista Hay cosas estupendas que descubrimos ahora muy recientemente, y es que eso planteo mis hipótesis sobre la idea que hay simbolización antes del nacimiento y que hay relación pulsional con la contingencia de algo que no es sí mismo, que es otro. Es objeto, no sabemos, pero no es sí mismo. Y eso es, si nos representamos la batería, este movimiento, han estudiado hayan estudiado físicamente lo que pasa con este movimiento cuando el bebé toca sus ojos o toca su boca o toca diferentes partes de su cuerpo. Y no son los mismos movimientos, hay diferencias muy claras alrededor de 18 o 20 semanas. Pero cuando hay un gemelo, se dice gemelo, cuando hay un otro bebé, el bebé va a utilizar la misma manera de tocarse para él y para el otro gemelo. Y la diferenciación entre tocar parte de su cuerpo, otras cosas del ambiente, el ojo, la boca, eso se va a hacer muy temprano a las 14 semanas. Es decir, que hay una experiencia de la contingencia, del encuentro con otro que sí, y que va a modificar el movimiento. ¿Qué quiere decir? Me parece, no puedo concebir que eso
tiene como consecuencia de modificar el esquema del movimiento sin pasar por el intermedio de una forma que es una forma de simbolización. Y claro que ahora son cosas muy nuevas. En los años que vienen vamos a tener nuevas informaciones. Empezamos a tener trabajos que muestran que hay simbolización, representación de un modo que no es claro de representación del lenguaje, pero representación de analogía y representación de vínculo. Podríamos decir que hay representación del vínculo antes de tener representación del objeto, quizás algo así. Pero la batería no es un reflejo. La batería es un ejercicio y es un ejercicio con un otro que sí. Contingencia. Bueno. Mónica. Bueno, creo que pienso que puedo seguir en la línea, o quisiera seguir en la línea que lo que estamos planteando, quizás tomando todos los comentarios que ustedes hicieron y Regine ahora también. Para mí es bastante interesante cómo ese conocimiento sensorial, el tema de la simbolización, ¿no? Ese conocimiento sensorial que hoy en día ya está muy confirmado, no solamente vuelvo a decir por el psicoanálisis, sino por todas las demás ciencias que vienen estudiando el desarrollo humano, pasa en algún momento a un plano más simbólico mental, ¿no? Yo creo que ese pasaje está en algún momento en el bebé, lo describe muy bien Esther Vick, lo describe muy bien Esther Vick. Yo lo menciono también en mi trabajo. Esther Vick muestra muy bien cómo el pecho o sustituto es totalmente un objeto integrador dentro de la boca y por todas las sensaciones que genera, no solamente es el pezón en la boca o sustituto, sino por todas las sensaciones que produce en la mucosa interna, la leche, recorriendo el tracto digestivo, se dan cuenta que describo sensaciones, ¿no? Para mí Vicky hizo un descubrimiento impresionante con esto. De hecho, vemos las perturbaciones en la psicopatología. El autismo es un claro ejemplo de cómo el niño puede quedar atrapado en lo sensorial y no pasar a un plano mental o simbólico donde para mí es como darse cuenta al bebé de no solamente que hay un objeto, esto coincido con Regine, por supuesto, sino de la calidad de relación que lo une a ese objeto y ya no solamente un plano sensorial, ¿no? Lo que ocurre es que esto es rápido en el crecimiento, no tarda tanto tiempo para estas posturas poscleinianas, ¿no? Es rápido ese pasaje de lo más sensorial a comprender qué tipo de relación une al objeto, diferenciarla. Eso me parece como una cualidad mental bastante interesante, quizás obviamente para seguir debatiendo o discutiendo. Y en eso entra también la capacidad del bebé, por ejemplo, para estar muy interesado en el interior de la madre, suponer que ese interior está muy, no solamente completo de objetos concretos como describía Melanie Klein, sino de cosas bastante interesantes. Y esto es muy temprano, no se olviden que esta curiosidad por el interior del cuerpo de la madre, que no es exactamente curiosidad, es interés, y que tanto tiene que ver para mí con lo materno, es muy temprano en la vida, es muy temprano, es previo, Vance lo describe previo a las posiciones descritas por Klein, con la cual tenemos una mente muy activa tratando no es la palabra elaborar, sino de qué es esto de estar en el mundo con algo que interesa tanto, ¿no? A mí me parece que hay que describirlo así, de una manera más cercana a las fantasías de un niño, de un bebé. Por ahí para los analistas de niños es más fácil ese tipo de contacto. Gracias, Mónica. Horacio, ahora sí te escuchamos. Bueno, espero que me escuchen. Sí, te ¿Se escuchamos. oye? Sí, ok. Sí, perfecto. Bueno, me parece muy interesante todo lo que se está planteando y a mí se me plantean, digamos, cosas que siempre me interesaron. Yo pienso que estamos en un Ateneo en lo cual uno
es un Ateneo que prácticamente es intradisciplinario, porque, digamos, estamos entre psicoanalistas discutiendo o hablando acerca de teorías psicoanalíticas, ¿no? Básicamente kleinianas y post-kleinianas. Yo creo que es muy importante, y siempre jorobo con el mismo tema, lo intradisciplinario, lo interdisciplinario y lo multidisciplinario, lo transdisciplinario, o sea, porque al ser humano no lo puede abarcar una ciencia. No, con el psicoanálisis no es suficiente, digamos, y que sin el psicoanálisis no es posible, decía una frase por ahí. Sobre lo materno, intradisciplinariamente, es imposible hablar de lo materno sin hablar de Winnicott, sin hablar de Bowlby, sin hablar, digamos, porque han descrito cosas fundamentales de las cuales se han hablado acá y que, digamos, diferencian, son muy diferentes, digamos, en cuanto a los planteos básicos. O sea, a mí me atrae mucho lo intradisciplinario y discutirlo. Las concepciones de Winnicott sobre el acceso a la realidad, sobre la maternidad, sobre la preocupación maternal primaria, la expulsión, el instinto de muerte, todo eso es distinto y da lugar a otro bebé que no está tan sufriente como es el bebé kleiniano, para hacer una síntesis mínima. Eso me parece interesante verlo, tenerlo en cuenta por lo menos cuando uno hace planteos sobre lo materno. Lo materno ya sea en el desarrollo temprano, lo materno ya sea en el desarrollo tardío en los casos de regresión. Después también, porque quiero ser muy breve, yo creo que también es interesante lo interdisciplinario. Lo interdisciplinario porque hay también estudios y se han nombrado acá cosas que tienen que ver con la neurobiología del desarrollo. El tema del lenguaje y los sonidos que se pierden en determinado momento del desarrollo no es porque se reprimen, sino es que como no se usan, no se aprenden, esas neuronas desaparecen por apoptosis, o sea, simplemente se mueren. El caso de los chicos que dicen la verdad, eso, digamos, lo explicarán otros, yo no sé cuál es la explicación. Pero el lenguaje, cuando se aprende un lenguaje tardíamente, se aprende con otra zona cerebral distinta a la inicial. Hay estudios interesantísimos sobre la memoria, qué es lo que recordamos del desarrollo temprano, qué es posible recordar, qué es la memoria implícita, qué es la memoria autobiográfica, qué es, digamos, toda una serie de cosas que son guardadas por el bebé en lo que va a ser después en el adulto la memoria implícita, que es lo más duro de modificar en un paciente, porque son vivencias no simbólicas, ¿no? Son prácticamente circuitos que tienen que ser modificados por neuroplasticidad. O sea, solamente quería traer esto. Cómo pasamos de lo intrapsíquico, de lo intradisciplinario, que es muy interesante comparar los diferentes autores, a lo interdisciplinario y ver todo el tema de la neurobiología, sobre todo cuando el bebé está en formación. Que esto a su vez va a tener consecuencias clínicas, técnicas y teóricas para el psicoanálisis y explica técnicas, o sea, por qué la asociación libre, por qué la escisión, toda una serie de cosas que se explican, que se pueden entender cuando uno utiliza la multidisciplina. Bueno, espero no haber hecho demasiado desbarajuste. Gracias. Gracias, Horacio. Vamos a escuchar a Eliana. Gracias. Bueno, muchas gracias por el Ateneo y muchas gracias por los temas que está trayendo la comisión de la revista. Me parece que este Ateneo, y siguiendo un poco lo que decía Horacio, nos trae un tema muy interesante, que es la articulación entre la investigación empírica y la investigación psicoanalítica. Este tema que ha sido muy conflictivo para nosotros los psicoanalistas y que me parece que está todo el tiempo en el Ateneo, ¿no es cierto?
Por ejemplo, los estudios sobre la musicalidad primitiva y la musicalidad comunicativa y las protoconversaciones, de las cuales la investigación empírica ha visto un montón, ¿no es cierto? Como ya en los primeros 3 meses de vida, cuando la mamá le habla al bebé, el bebé responde con el sonido que puede, con un A, o lo que pueda hacer, en forma tipo un diálogo como puede ser el diálogo de los adultos. Entonces, nuevamente nos trae esta problemática conflictiva tan difícil que se nos plantea, que es cómo articular estos dos tipos de investigaciones, ¿no es cierto? Toda la investigación al estilo de la observación de bebés de Stervik, con paralelamente lo que ha surgido en la misma época, en el siglo pasado, que ha sido todo el desarrollo emocional temprano y la investigación empírica que tiene que ver con el desarrollo emocional temprano, las investigaciones sobre el tacto justamente, sobre el tacto en animales, sobre el parecido que hay entre el licking grooming, que es una característica materna de cuidado de la cría en los animales, tan parecida a lo que puede ser el tacto en la especie humana. Bueno, esto era un poco lo que quería plantear. Muchas gracias. Graciela, ¿vos querías decir algo? Bueno, no sé si Regine y Mónica quieren agregar algo, estamos en los últimos minutos. Regine, algunas Estoy de palabras finales. acuerdo, sí, completamente con la idea de relaciones entre las diferentes especialidades. Me parece que eso tenemos que salir de nuestras casetas muy estrechas y colocar otras investigaciones con, claro, embriología. Eso me parece indispensable para pensar ahora cómo se puede pensar el sujeto. Pero también neuroscience es el movimiento que hemos hecho en el trabajo con la memoria y todo esto. Y también otras, la colega quien habló de las diferencias sociales, es decir, las diferencias del ambiente social y cómo se pasa en la interacción con el psiquismo. Sí, me parece que tenemos que comunicar con otras disciplinas para salir de nuestras casetas cerradas. ¿Qué dice? Mónica. Bueno, ya cerrando, ¿no? Porque después Sí. toman la palabra ustedes. Sí, bueno, agradecerles también nuevamente la invitación a escribir, a discutir. Es muy interesante escuchar a Regina, a todos los colegas comentando sus perspectivas. Y sí, que acuerdo totalmente, ¿no? Como dije al comienzo del Ateneo, el psicoanálisis aporta una perspectiva que a mi entender es única, que es sobre la profundidad de la naturaleza humana, de la subjetividad, pero sin duda complementa otra gran cantidad de conocimientos que aportan otras ciencias, que aporta la cultura, que aporta lo social. Creo que lo materno justamente, si bien en mi artículo yo me dediqué más a la metapsicología porque fundamentalmente es lo que me interesa, pero me parece que lo materno es una conceptualización que ayuda a eso, ¿no? A que las perspectivas puedan ser amplias y puedan ser incluidas. Así que bueno, muchas gracias. Antes que cierres. Me parece que el Ateneo de hoy es un buen ejemplo de todo lo que comentamos al principio. Piensen que la revista es muy plural y tiene todas las voces posibles. De hecho, en este dossier de lo materno hay 4 autores, además de Mónica, está Cali Barredo, está Marta Lewin, bueno, así sucesivamente con cada tema. Entonces es un soporte la revista a la pluralidad y a las distintas maneras de pensar algunos temas. Por otro lado, quería retomar una cosa cortita. Rosa Jaitín habló, y por ahí no lo comenté yo al principio, la revista desde este año, por invitación de Rosa, pertenece a una red de revistas internacionales
que nos reunimos 3 veces por año y donde se conversa sobre las problemáticas compartidas, porque aunque sean de la otra latitud, desde Europa o desde otra parte del continente americano, compartimos las mismas problemáticas. Así que es un gusto pertenecer a esa red. Los próximos comités continuarán con ese lugar dentro de la red. Así que bueno, gracias a vos. Bueno, una palabra antes de cerrar. Creo que lo que pasó hoy es un poquito el reflejo de lo que nos pasa en la comisión, por lo menos en estos últimos 3 años, donde nos juntamos cada 15 días, a veces una vez por semana, depende la necesidad, y debatimos mucho los temas para llegar a decidir cuál es el tema de la revista y a qué autores invitar o cómo trabajar con los trabajos arbitrados, con lo cual muestra nuestra pasión por el psicoanálisis en esta tarea también particular, ¿no? Más allá de los consultorios. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Regín por el esfuerzo de estar tan lejos y haber estado con nosotros, gracias Mónica por haber colaborado, y gracias a todos los que han venido en presencia hoy aquí y todos los que han participado por Zoom. Bien, gracias.